Eh, bueno muchachos, buenos días, tardes, noches. Bueno, bienvenidos a lo que sería la primera clase, digamos, no presencial de la materia. La idea un poco de esto es familiarizarnos un poquito con algunas cosas de C que de repente no podamos cubrir a nivel de la teoría o a nivel de las clases. Entonces, bueno, la idea es que estos videos de alguna forma nos puedan ayudar un poco a la parte de programación, ¿no? Ya para este punto nosotros debimos haber visto a nivel de teoría lo que son listas con apuntadores en C. Entonces la idea es plasmar, bueno, un poco cómo pudiéramos desarrollar esas listas a nivel de código en C. Debido a que YouTube no me permite montar videos de más de 10 minutos, vamos a tener que ir picando lo que es digamos, la presentación en diferentes videos para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco ver cómo yo puedo implementar la lista como apuntadores a nivel de lenguaje C. Para eso, bueno, tengo aquí la ayuda de Komodo para poder, digamos, escribir el código y mi compilador GCC estándar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con cómo sería esa definición del código. Evidentemente, como ya sabemos, lo primero que yo tendré que hacer a nivel del código es, de alguna forma, incluir la primera librería que siempre vamos a utilizar, que en este caso es la stdio.h, ¿no? Sabemos que siempre la vamos a tener que importar porque siempre vamos a tener que imprimir cosas por pantalla y leer cosas del teclado. Vamos a incluir también lo que es la librería stdlib.h, ya un poco más adelante vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Bien, lo próximo que vamos a hacer en principio siempre es definir nuestro bloque principal, ¿no? Recordando que a nivel de C estándar debería ser una función que me devuelva un entero. Por tanto, yo aquí lo que voy a hacer es colocar que de alguna forma la función me devuelva exit success, que ya sabemos, como vimos en alguna de las clases, que es una macro que ya está definida precisamente en la librería stdlib.h, ¿no? Entonces, entre otras cosas, debo importar esta librería para poder utilizar el exit success como macro, ¿no? Bien, entonces básicamente este sería mi bloque principal, sin mayor cosa, ¿ok? Y bien, lo próximo que yo debería hacer de alguna forma es tratar de, como vimos a nivel de teoría, definir lo que sería la estructura básica para el almacenamiento de información en la lista. En este caso estoy hablando del nodo. ¿Cómo vamos a definir el nodo a nivel de C? Ya nosotros a nivel de teoría vimos que el nodo simplemente es un registro, tal cual como ustedes pudieron haber trabajado en Pascal. La única diferencia es que en este caso a nivel de C se denomina estructura o struct, y básicamente lo que contiene es elementos que pueden ser de diferente tipo. O sea, podríamos estar hablando de un struct que contenga un arreglo de char, una variable entera, una variable en punto flotante, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para definir ese registro a nivel de C? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente deberíamos colocar nuestra palabra reservada struct para indicar que vamos a definir una estructura, y a esa estructura o a ese registro le asignamos un nombre. Yo particularmente le puedo colocar registro o cualquier cosa. Abro mis llaves y las cierro, y todo lo que yo coloque dentro de ese bloque es lo que formaría parte del registro, ¿no? O del récord que ustedes manejaban a nivel de Pascal. En este caso particular vamos a hacer una lista muy sencilla como vimos en clase, simplemente una lista que maneje por cada nodo un valor entero y evidentemente el apuntador para poder enlazar el resto de los otros nodos de la estructura, ¿no? Entonces, en primer término vamos a definir un entero valor que de alguna forma va a formar parte de mi registro, y adicionalmente tengo que definir un apuntador, ¿no? Como ya lo vimos antes. Entonces, ¿cómo sería la lógica para hacer esa definición del apuntador? Bueno, en principio sabemos que el apuntador lo defino con el asterisco, yo le puedo dar un nombre, en este caso siguiente, y él siempre tiene que apuntar a un tipo de dato, ¿no? Ya que la definición del nodo es recursiva, o sea, de alguna forma la estructura es autorreferenciadora, puesto que se define en función de sí misma, ese apuntador siguiente tiene que guardar la dirección de memoria de otro nodo. En este caso, ¿cuál sería el nodo? Bueno, sería una misma estructura de este tipo, ¿no? En este caso estoy definiendo un apuntador que yo llamo siguiente, sé que es un apuntador por el asterisco, y él lo que contiene es la dirección de memoria de otro nodo. Y hasta ahora, ¿qué es para mí otro nodo? Es simplemente una estructura que es del tipo registro, y a su vez esa estructura lo que va a contener es el entero valor y un apuntador a la siguiente estructura, y de esa forma yo puedo hacer el enlace entre todos los nodos de la lista, ¿no? Una vez que yo tengo definida esa estructura básica, siempre es importante que al final de la definición del struct le coloquen punto y coma, porque de lo contrario no les va a compilar. Ya yo tengo definida esa estructura. Ahora bien, ese struct registro es simplemente un esqueleto, ¿sí?
yo ahora necesito definir propiamente lo que nosotros en clase denominamos un nodo. ¿Cómo hago eso? Bueno, ustedes podrán encontrar que en C existen por lo menos 2 o 3 maneras distintas de hacer este proceso. Yo aquí les voy a explicar una que para mí es como la más fácil de asimilar. ¿Okay? En principio yo definí el struct, que en este caso es mi esqueleto completo, ¿sí? Y ahora yo lo que necesito hacer es definir la estructura como tal, o ese nodo como tal. ¿Cómo hago yo eso? A través de un comando en C que se llama typedef. Typedef de alguna forma me permite a mí definir tipos. ¿Okay? En este caso, definir qué tipos. Bueno, tipos de datos que yo mismo puedo crear. En este caso, fíjense que la forma de utilizar el typedef va a ser muy similar a la forma en la cual ustedes pueden definir, por ejemplo, una variable en C. Yo coloco la palabra reservada typedef y ahora yo debería colocar el tipo de dato, ¿okay? Y luego el nombre que yo le quiero dar al tipo de dato. O sea, yo voy a crear aquí un tipo de dato nuevo con un nombre cualquiera y ese nombre o ese tipo de dato va a pertenecer a este tipo. Fíjense que es tal cual la definición de variables. ¿Qué nombre le puedo dar? Yo usualmente le coloco underscore nodo. ¿Okay? Yo a nivel del código siempre el underscore lo utilizo para identificar que lo que yo estoy creando allí es un registro o un struct. De alguna forma, entonces a nivel del código, cuando yo veo un underscore algo, yo sé que ese underscore algo pertenece a una estructura, a diferencia de, por ejemplo, una variable normal. Ahora, ¿de qué tipo es la estructura nodo que yo quiero definir? Evidentemente, yo quiero que un nodo sea una cajita que contenga un entero valor y un apuntador a la siguiente estructura. Entonces, en este caso, ese nodo que debería ser de qué tipo. En este caso, del tipo struct registro, es decir, estoy definiendo en particular un nodo diciendo que el nodo es simplemente una estructura de tipo registro, es decir, es una estructura que contiene un entero valor y un apuntador a la siguiente estructura. Yo con eso ya debería tener lo que es la definición básica del nodo. ¿Okay? Existen otras formas también de definir la estructura a nivel de C, pero digamos que esta es la que yo suelo utilizar. Si ustedes quieren utilizar otra, yo no tengo mayor inconveniente porque básicamente vamos a estar definiendo lo mismo. Bien, una vez que ya tengo la definición de lo que es para mí el nodo, yo en el resto del código ya no voy a hacer referencia a un struct registro, porque el struct registro es simplemente el nombre del esqueleto o de la estructura básica. Yo a partir de ahora, a nivel del código, siempre voy a estar haciendo referencia a lo que para mí va a ser un underscore nodo. ¿Okay? Por tanto, ya en el resto del código, más nunca se va a tratar lo que es el struct registro, sino simplemente mi nodo que acabo de crear. Bien, ya entonces en la próxima parte del video vamos a ver cómo yo puedo definir algunas funciones básicas a nivel de lo que sería el manejo de la lista.